Muy buenas tardes a todos. La Embajada de México en Colombia nuevamente les da las gracias por acompañarnos esta tarde a el conversatorio Un encuentro entre las raíces, que es sobre literatura infantil. En esta ocasión nos acompañan la escritora mexicana María García y el escritor colombiano Albeiro Echavarría. Muy buenas tardes, María. Albeiro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y acceder a compartir con nosotros pues su obra. Muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, a continuación, permítanme por favor compartirles un poco de la trayectoria de nuestros invitados. María García nació en la Ciudad de México, hizo estudios de Ciencias Humanas en el claustro de Sor Juana y de Letras Clásicas en la UNAM. Con su primer novela, El disco del tiempo, ganó el premio Barco de Vapor en 2004, otorgado por Ediciones SM y Conaculta. Con su poemario Tigres de la Otra Noche obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2005, otorgado por la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica. Adicionalmente, con la novela Querida Alejandría, ganó el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Fundalectura en 2007 y su novela Guido para Eneas fue elegida por la Organización Internacional para el Libro Juvenil para integrar la lista de honor 2016 en la categoría de Mejor Historia para Jóvenes. Ha escrito más de 60 títulos, entre los que destacan Atenas Siempre, Coco de Algodón, El Anillo de César, El Remo de Odiseo, La Tumba de Alejandro y El País de las Pirámides. Los más recientes son la Pijama Mágica, El Velo de Helena y la serie de diccionarios de mitos clásicos de América y de Asia. Sus libros han sido publicados en México, España, Cuba, Ecuador y Colombia. Por su parte, Albeiro Echavarría nació en Belo, Colombia, ¿es Belo? Bello. Pero creció en Yarumal, en el norte de Antioquia. Estudió periodismo en Bogotá y después de trabajar en varios medios de comunicación se trasladó a Cali, donde dirigió durante 14 años el noticiero Noti5 de Telepacífico. Desde el año 2006 se dedica a escribir literatura infantil y juvenil. Su primer libro fue Cristina Zanahoria. Hasta el momento ha publicado 28 libros. Ha sido finalista también en 4 ocasiones del Premio Barco de Vapor. Sus libros El día que las vacas desaparecieron de la faz de la tierra y Pegote fueron incluidos en la lista de la Organización Internacional para el Libro Juvenil en 2016 y 2017 respectivamente. Por su parte, el libro El Clan de la Calle Veracruz fue seleccionado en el 2009 por la SEP, la Secretaría de Educación Pública en México, para distribución en todos los colegios públicos del país. Su libro, La niebla no pudo ocultarlo, fue incluido en la lista de los mejores libros publicados en 2016 por la Red Semana, incluido en la lista de recomendados del Premio Fundación Cuatro Gatos de Miami, y en el 2018 fue seleccionado por Fundalectura como libro altamente recomendado para leer y compartir. Lo mismo ocurrió en 2017 cuando Fundalectura incluyó El fotógrafo de cristales en la misma lista. Otros libros de Albeiro Echavarría son Poemas infalibles para niños alienígenas, El muchacho de la boina blanca, El reparador de sonrisas, Te amo peladita, La estera mágica y Las horas finales del castillo Monserrate, entre otros. Bueno, pues ahora ya conocemos un poco más de ustedes. Antes de iniciar con nuestros invitados, les quiero recordar a las personas que nos están viendo y escuchando que pueden dejar sus preguntas en la barra de comentarios. Bueno, María y Alberto, para empezar nos gustaría conocer cómo fue que se introdujeron en el mundo de la literatura infantil y qué los motivó a hacerlo, porque bueno, es un ámbito creo que complicado, ¿no? Escribir para niños, atraer la atención de los niños y hacerlos partícipes de sus historias. Entonces, ¿podrían comentarnos cuál ha sido su experiencia, qué los motivó? María, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Albeiro. Ahí voy.
Eso ya se lo conté a Albeiro. Pues yo siempre he sido una gran lectora, la literatura fue mi vocación desde niña, pero yo entro a la literatura infantil y juvenil como escritora a partir de la experiencia de leer con mi hijo, que era un pequeño, y esto fue en 2004, y yo leía con él, seguía las estrategias de acompañamiento que piden los profesores, ¿no? Cuando están llevando un plan lector en los colegios, y que muchos padres no consideran a veces que es importante, y para mí era importantísimo. Para mí era así como que esencial en la formación de mi hijo escolar, este plan lector que estaba llevando el colegio, al cual las maestras siempre de ese colegio fueron muy devotas, y verdaderamente ellas, ponían todo su corazón para que este plan lector pudiera ocurrir. Y de tanto leer, a mí me surge como las ganas de escribir algo. Yo tengo que escribir algo. Y veo la convocatoria del Premio Barco de Vapor, lo mencionas que Albeiro es campeón ahí, siempre sale finalista del Premio Barco de Vapor. Y yo digo, pues yo voy a escribir aquí mi libro. Y escribo un libro no para niños pequeños, sino de mi otra pasión, la arqueología, sobre un objeto arqueológico que existe al sur de Grecia, en la isla de Creta, y es el disco de Festos, y que siempre me fascinó. Entonces yo uní mi pasión por la arqueología con la cuestión de la literatura, lo que estaba viviendo, sintiendo, tocando con mi hijo, porque de eso vamos a hablar con respecto a literatura infantil y juvenil, que es algo muy existencial, ¿sí? No es simplemente leer, encerrarte en la biblioteca, no, esto es existencial. Y pues escribo mi novela, y para sorpresa mía, muy grande, porque yo, la verdad, pues no, me concursé, pero no pensaba, voy ganando. Y desde ahí no he dejado de escribir siempre dentro del nicho literatura infantil y juvenil, pero atendiendo mis pasiones, que son la arqueología, los clásicos, las civilizaciones y la poesía. Pues esto es, en resumen, cómo ingreso yo. Y ya verás lo que nos cuenta Albeiro, que es muy bonito. Bueno, yo la verdad es que yo quería ser escritor desde niño, pero era algo que me había propuesto desde cuando leí los libros de Emilio Salgari, especialmente Los Tigres de Montplacén. Esas aventuras, yo vivía en un pueblito en Yarumal, pues Yarumal es un pueblito montañoso del norte de Antioquia, muy frío, y pues yo no conocí, pero leyéndolos, después de que entré a primero a los 8 años, porque antes uno no entraba ni a preescolar ni nada de eso, pues yo entré a los 8 años a primero, y muy pronto aprendí a leer, y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque pues yo era un niño un poco retraído, un poco tímido, mi papá me había abandonado cuando yo apenas tenía 3 meses de nacido, entonces me hacía como mucha falta, y los libros realmente llenaron como ese vacío. Entonces empecé a leer a Emilio Salgari y conocí al mar, con sus aventuras, con los piratas, Sandokan, que era el protagonista de estas novelas, y yo me llené de mucha emoción, y la verdad es que años después, cuando conocí, me pareció muy aburrido, porque el mar que yo tengo en mi cabeza es el mar de Emilio Salgari. Realmente el mar ya no me causa tanta gracia, ¿cierto? Entonces, pero bueno, yo desde ese entonces yo imaginé ya que podría también llegar a ser escritor, y fui armando como un plan. Me volví muy buen lector, terminé mi bachillerato, me fui a estudiar periodismo, trabajé en los medios de comunicación, y ya tenía muy claro que iba a escribir para adultos. No había pensado en escribir para literatura infantil y juvenil, puesto que yo había pasado muy rápido por esa etapa de la literatura infantil. A los 13, 14 años ya estaba leyendo literatura universal. Entonces, creo que eso fue lo que ocurrió. Pero, sin embargo, después de que trabajé en Bogotá, me hicieron el ofrecimiento de venirme aquí a Cali. Y aquí pasaron muchas cosas maravillosas. No solamente, empecé a dirigir ese noticiero Noti5, sino que ligado a eso empecé también a cultivar mi amor por la música, que venía desde la universidad, especialmente por el jazz. Y entonces me hice dueño de un barcito de jazz. Y aquí ahí en ese bar conocí a la que iba a ser mi esposa, Carolina. Y cambió totalmente, absolutamente todos mis planes, porque muy pronto nos casamos, y cuando ella quedó en embarazo, yo empecé a escribir, yo le empecé a escribir una historia a mi hija Juana que se llama Serafín y la flor mágica de Alelí. Y me pareció que era la historia más bonita que había escrito en mi vida. Había escrito crónicas, reportajes, algunos cuentos, y me pareció que eso era lo más lindo que había escrito. Y me pareció muy extraño, porque yo me consideraba como muy serio, como un poquito adusto en muchas cosas. Entonces, eso fue como un descubrimiento enorme. Cuando mi hija nació, le regalaron una muñequita de trapo, y a esa muñequita se le perdió la nariz. Yo empecé a buscar la nariz por todo lado, y al no encontrarla, dije, pues voy a escribirle una segunda historia. Quedé como amañado con
historias a mi hija. Y ahí fue como nació esta novelita que se llama Cristina Zanahoria. Yo inicialmente pues era solamente para ella, pero adicionalmente pues la envié a una editorial y allí les pareció bonita y la publicaron. Yo fui el primer sorprendido realmente. Y a partir de ahí, entonces yo enseguida pasó lo del clan de la calle Veracruz, que ahorita les hablo del clan de lo importante que fue para mí el clan de la calle Veracruz. Mientras tanto pues ya he escrito 28 libros, todos en literatura infantil y juvenil, y creo que ahí me voy a quedar porque es lo que más me gusta. Perfecto, pues muchas gracias a ambos. ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia o algunas características particulares de la literatura infantil y juvenil en México y en Colombia? ¿Han detectado alguna diferencia, algún rasgo en particular? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues yo podría decir que no, porque yo he escrito la mayor parte de mis libros en Colombia. Y un libro del que hablaremos con Albeiro, que es El País de las Pirámides, que es un tema típicamente mexicano, recibido en Colombia de la manera más natural. Yo no creo, lo que yo he vivido ha sido una perspectiva más universal dentro de lo que es la lengua y una proximidad con Colombia particularmente extraordinaria. Absolutamente. Yo pienso que estamos construyendo entre nuestros dos países una propuesta de literatura infantil y juvenil muy fuerte, muy poderosa, donde estamos poniendo en operación las mejores características, los mejores rasgos culturales y el presente tanto de Colombia como de México. Es la experiencia que yo he tenido. Más bien es algo común entre los dos países. A ver qué nos dice Albeiro. Yo también creo lo mismo, mi experiencia con el clan de la calle Veracruz, bueno, ya puedo entrar a hablar, era mi segundo libro y yo dije, pues si este libro me lo publica una gran editorial, yo ya vuelvo a tener en consideración eso de dedicarme totalmente a escribir. Y fue así como entonces me lo publicó una gran editorial. El clan de la calle Veracruz es la historia de 5 gatos que se unen para liberar a un niño indígena secuestrado por un hombre que tala los árboles del Amazonas. Entonces, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando me llaman de la editorial a decirme que el libro estaba como seleccionado, estaba preseleccionado para ser incluido por la SEP y ser distribuido en los colegios públicos de México? Entonces yo estaba muy contento, pero más contento aún cuando me dieron la noticia de que efectivamente había quedado seleccionado. La verdad es que yo ahí, eso cambió radicalmente todo. O sea que yo le debo a México prácticamente el ser escritor, porque yo dije, si el libro es publicado en México, yo renuncio al periodismo y me dedico totalmente a escribir. Entonces efectivamente yo cumplí eso. Creo que hasta la Virgen de Guadalupe que me hiciera el milagrito. Maravilloso, maravilloso. Exacto. Y pues el milagro se hizo y luego la SEP hizo un gran tiraje del plan de la calle Veracruz y muchos lectores me escribieron hablando historia y no había, digamos, no había límites, no había fronteras, era una historia que podía ser universal, y yo creo que eso es lo que tiene la literatura no tiene fronteras. Entonces, tanto María, que escribe en México y publica tanto en Colombia, como yo, que puedo también publicar mis libros en México, tenemos un idioma universal, y además tenemos como unas raíces muy, muy comunes, y una historia también, no solamente de niñez, de adolescencias, sino también de edad adulta, y en la que hay tanta violencia que lastimosamente también nos une. Entonces, es decir, tenemos como lazos y unos vínculos muy estrechos en muchas cosas que también de las que me gustaría hablar más adelante, y que hace que cuando escribamos para los niños de América sea un lenguaje común y no haya como ninguna diferencia, ¿no? Perfecto. A ver, quisiera que entráramos ya más en materia de sus obras. María, noté algunas inclinaciones viendo algunas de tus obras sobre mitos y leyendas de civilizaciones antiguas. Veo que es como una constante en tus obras. Por tu parte, Albeiro, has abordado temas muy particulares, como decías hace un rato, sobre niños secuestrados. Encontré que hay una historia sobre un niño abusado y otra inclusive sobre calentamiento global. Me gustaría que nos platicaran por qué esos temas, ¿no?,
¿De dónde surgió el interés por esos temas? Y cómo ha sido el desarrollo de esos temas en todas sus obras. No sé si quieras empezar en este momento, ahora tú, Albeiro, por favor. Sí. Venga. Bueno, listo, sí. Bueno, yo realmente sí he escrito de muchos temas. Hay en los últimos años siento que hay como una inclinación hacia los temas de literatura juvenil y están vinculados casi siempre con hechos de la vida real, con la realidad colombiana. Libros como La niebla no puedo ocultarlo, que es un libro que ha sido, pues, como ha tenido mucho cubrimiento en Colombia, que ha llegado a muchos lugares, porque trata específicamente de la violencia colombiana en la época de la guerra entre el Estado, la guerrilla, los paramilitares. Y bueno, creo que ese libro es como la historia de todos los pueblos que vivieron esa violencia. Entonces, pues yo también he estado muy cercano a esa violencia por el hecho del tiempo que pasé como periodista, que me tocó, pues, mi primer informe periodístico fue una masacre terrible de 35 funcionarios de la justicia en Santander, una masacre conocida como La Rochela. Eso fue, así fue como yo me estrené en el periodismo. Entonces, de una aterricé en la realidad colombiana en una época muy compleja, ¿cierto? No solamente la violencia estatal, la violencia de la guerrilla, de los paramilitares, sino también la violencia del narcotráfico. Entonces, eso me llevó, pues, como a reflexionar mucho sobre lo que ocurría en Colombia, y en mis libros yo creo que eso se ha reflejado bastante, pues sobre todo en las temáticas que he manejado en libros como El fotógrafo de cristales, La niebla no pudo ocultarlo, pues que son libros que tratan específicamente esos temas. Y bueno, pero también digamos que me preocupan otras situaciones, por ejemplo las situaciones de desamparo. Yo mismo fui un niño desamparado, y eso también, digamos, que cala mucho en uno a la hora de escribir, las mismas circunstancias personales, los mismos hechos que uno vivió a lo largo de su infancia, de su adolescencia, que son los que se quedan para toda la vida. Y bueno, entonces yo siento que esos hechos están también allí en mis libros. Hablabas de Pegote, que es una historia de un niño abusado sexualmente. El libro porque, pues, trataba un tema delicado que a veces en los colegios no se quiere tocar. Sin embargo, pues empecé a contar la historia de un niño cuyo padre se le muere, y su papá le dice unas palabras al morir y él no logra entenderlas. Entonces él empieza como a tratar de descifrar qué le dijo su padre, y en esa búsqueda, pues bueno, su papá le ha dejado como herencia un hospital de muñecos. Y yo creo que esa fue la herramienta que utilicé para poder contar esa historia, porque, bueno, una vez que él llega a ese hospital de muñecos, esos muñecos reviven, cobran vida, y empiezan a contar una historia que parece que tiene que ver mucho con él. Y es esa historia de abuso que él no fue capaz nunca de contarle a su padre. Entonces, bueno, son temas que pueden haber surgido del interés periodístico, como cuando yo era periodista, pero que yo los fui abonando con mis lecturas, con mis reflexiones, hasta que finalmente se volvieron en ideas obsesivas que ya no pude soltarme, de las cuales ya no pude soltarme, y que entonces me obligaron a sentarme a escribir. Entonces, pues siento que no tengo como tema vedados, que me gusta tratar todos los temas, y me entusiasma. Por eso generalmente no hago sagas. Me piden a veces que haga sagas, y yo digo, no, pues es que tengo tantas cosas que contar que si me pongo a contar una sola historia en libros y libros, pues me voy a quedar allí con ganas de contar otras historias que quiero contar. No, pero muy interesante, Albeiro, muchas gracias. Yo creo que justamente esta manera de acercar a los niños a algunos temas, pues los sensibiliza, ¿no? Y es una labor muy importante que justamente los escritores tienen, ¿no?, ante la sociedad. Entonces, felicidades y gracias por compartirnos esta parte. María, ¿qué nos puedes decir tú? Mitología, leyendas, civilizaciones. Pues bueno, eso ha sido esencial en mí desde niña, he tenido la inclinación, pero ahora escuchando a Albeiro, pues entiendo muchas cosas, porque yo he tendido a expresar mi interés, mi literatura a través de mitos. Colombia y México vamos de la mano en proceso histórico, vamos de la mano en historia, el proceso de independencia fue en el mismo año, en el siglo XIX, en fin, es algo sumamente parecido. También en el siglo XX hemos tenido un siglo XX convulso, sobre todo al final y el comienzo, con lacras, desgraciadamente, que, pues no que digo que decir que compartimos, porque qué terrible, ¿no? Entonces, esto que nos dice Albeiro de matanzas y demás, bueno, yo lo he expresado en clave de mito. Los mitos nos ayudan a
a consolarnos, a comprender, a dar sentido a situaciones que de otra manera nos vuelven locos. Nos vuelven locos porque ¿cómo podremos explicar la violencia extrema, lo que se ha vivido, ¿no? Albeiro ya mencionó un caso y nosotros aquí en México, pues bueno, estas matanzas de estudiantes que ha habido y demás. El mito nos habla, por ejemplo, de los huesos sagrados. Hay que descender al inframundo para ir a buscar los huesos sagrados, darle sentido de alguna manera a la muerte. Ahí fue donde Albeiro y yo nos encontramos en dos obras que tienen un eje, son muy diferentes, muy distintas, pero tienen un eje central, que son las pruebas del inframundo del pensamiento azteca. Y Albeiro, que nos ha dicho que no le gusta mucho viajar en avión, pero sí ha viajado mucho en espíritu, ahí los tiene Albeiro, así es, ha viajado en espíritu de una manera tremenda. Su alma escuchó el llamado profundo de México, y ya nos lo dijo también, es escritor por México, es impresionante. Entonces yo leo lo que nos está diciendo Albeiro en clave de mito y lo entiendo perfectamente. México llamó a Albeiro para que enunciara una verdad profunda y esta verdad profunda se transmitiera a cada vez más personas, y es lo que está haciendo él con su literatura y esos temas que está tocando. Se me olvidó decir al principio que yo también fui periodista como Albeiro. Él tuvo un barcito y yo me dediqué al flamenco y a bailar flamenco. Tenemos unas vidas paralelas, como vidas paralelas tienen nuestros hermosos países que los llevamos en el alma, y que así como a mí me llamó Colombia, Albeiro lo llamó México, y lo hemos expresado en nuestra literatura en clave de mito. Ahí yo he leído muy entusiastamente Los herederos de Albeiro y que lo tengo subrayado, así de la pasión de la prosa que él ha puesto en esto, ¿no? Porque además es una temática que siempre me ha fascinado, que como son los mitos mexicanos, y que yo he podido pues expresar a través de muchos libros. Pero en este momento que estamos en este espacio privilegiado, en la Embajada de México en Colombia, que nos convocaron a esto, es muy emocionante y también es un mito, porque estamos tomándonos de la mano a través de las distancias, a través de estos medios que tenemos para comunicarnos y construir nuestra verdad, nuestra grandeza. Yo empecé literatura infantil y juvenil con El disco del tiempo sobre mitos griegos, mi primer libro. Actualmente en Colombia Panamericana, mi queridísimo editor Julián Acosta está trabajando un libro que habla de los mitos atlantes, ¿no? Le estamos buscando el título. Ves esa constancia y ves cómo, ven, queridos amigos, cómo Colombia, como mexicana, me ha abierto las puertas, el corazón, la alegría, absolutamente todo, y pues yo estoy en esta tarde celebrando con ustedes desde Tequisquiapan, Querétaro, un lugar que es el paraíso de Tlaloc, y que te espera Albeiro, queridos amigos de Colombia, te espera Gloria con los brazos abiertos. Gracias, María y Gloria. Es que yo no quiero aprovechar esta oportunidad para contar como una pequeña anécdota. Bueno, y que se sale un poquito de la literatura, pero habla mucho de lo que son los nexos que tenemos. Bueno, yo recuerdo, yo ya les conté que yo crecí en un pueblito muy frío, muy montañoso, Yarumal, donde casi no pasaba nada. Es más, yo a los 17 o 18 años yo pensé que yo no iba a poder ser escritor porque sentía que nada me había ocurrido. Y yo decía, pues es que a los escritores les deben pasar muchísimas cosas para contar y para tener esa capacidad de expresarse. Me imagino que tienen que llevar una vida muy agitada con muchas historias. Estaba convencido de que yo no iba a poder ser escritor porque no me había pasado nada. Pero resulta y sucede que en Yarumal habían sucedido 3 cosas importantes que yo recuerdo muy bien. La llegada del hombre a la luna fue importantísimo, todo el mundo lo veía. Yo recuerdo que yo era muy niño cuando eso sucedió. Entonces la gente se reunía en las casas, en las pocas casas que tenían televisor a blanco y negro, para ver la llegada del hombre a la luna. Bueno, creo que 2 años después tal vez un incendio devoró casi una cuadra entera y eso se comentó el resto de la vida en Yarumal. Y lo tercero que sucedió fue una vez, yo tenía 13 años, eso fue en 1976. Yo tenía 13 años cuando noté que había mucha gente en la calle, entonces que incluso daban la vuelta a la manzana, entonces yo salí de mi casa y veo aquí le decimos cola, ¿no? La cola de gente, ¿cierto? Entonces había una cola enorme, entonces yo empecé como a recorrer esa cola a ver a dónde llegaba, ¿cierto? ¿Dónde era que llegaba? Cuando me doy cuenta que llegaba era al teatro, era un teatro pequeño, y entonces yo vi la cartelera y allí decía La Ley del Monte. La Ley del Monte, de Vicente Fernández, ¿cierto? Ese era el gran acontecimiento. Bueno, y eso ocurrió durante muchos días. Nunca había pasado algo tan extraordinario como la llegada de la Ley del Monte a Yarumal.
en algún momento también hice la cola, por supuesto. Y yo, bueno, eso parecía una tragedia griega, pues esa de La Ley del Monte con Vicente Fernández, pero Vicente Fernández me emocionó muchísimo. De hecho, mi tío tenía un barcito que yo luego le administré y ahí poníamos música de José Alfredo Jiménez, de Vicente Fernández, pero Vicente era el rey y seguirá siendo en Yarumal, yo creo, porque pues a partir de ahí yo me acerqué mucho a la cultura mexicana. Ahí empezó, pues, y me di cuenta que todos, bueno, en la cantina del pueblo, en la esquina en una ponían tangos, en la otra ponían rancheras, mi abuela ponía música colombiana. Eso era una mezcolanza terrible. Yo terminaba tarareando todas las rancheras, todos los tangos, y bueno, y me di cuenta que éramos uno solo. Realmente sí. Es cierto. Es verdad. Pero de manera misteriosa, Albeiro se empapó de cultura mexicana, pero escuchó la raíz más profunda, la mexica, la azteca, el mensaje. Tú has hablado, notaste, Gloria, que ha hablado de cosas como ecología, ¿no? Sus temas, desastres ecológicos, qué sé yo. Ahí está la voz de los mexicas alertando sobre el desastre ecológico de la tierra, y Albeiro lo escuchó. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de los herederos y del país de las pirámides? Justamente ahora. Porque está místico el asunto. Es muy buena. Sí, estamos listos. Es una muy buena manera de introducirnos al siguiente tema que quiero que abordemos. Es justamente sus libros, Los Herederos y El País de las Pirámides, porque son dos obras pues que abordan el tema del pensamiento y de la mitología azteca, y cómo ambos adquieren nuevamente un sentido en la actualidad. Entonces, platíquenos sobre estos dos libros, y por favor también cuéntenos cómo es que llegaron a coincidir en amistad, en trayectorias, y ahora con esta visión, con estas dos obras. Muy bien. ¿Qué tal si tú empiezas, María? Toca a ti comenzar. Empiezo, Albeiro. Pues mira, este libro, El País de las Pirámides, yo le escribo, lo que te decía, esto es muy existencial, al calor de la colaboración con Enlace Editorial El Tren Dorado, que es la empresa editorial que nos reunió a Alberio y a mí en su catálogo. Yo entré con El Tren Dorado desde el inicio porque la directora editorial, Alejandra Ramos, yo la había conocido en 2007 cuando ella era agente comercial en Norma y yo gané el premio Norma Funda Lectura con la novela Querida Alejandría. Y ella, bueno, sí, muchos años después, 7 u 8, me llama y me dice que está haciendo su colección. Y yo, bueno, me puse la camiseta, hasta hice un viaje personal sin que me diera la editorial, porque yo me sentía llamada a ayudarla a ella. Mira, la colección, y te recomiendo a mi amigo de acá y de España y el de acá, y Cuba, Enrique Pérez Díaz. Bueno, aquello fue creciendo así, de amigos y rápido, y bueno, era muy bonito, muy, muy calientito. Yo tenía una presentación en España de un libro de México, de Ediciones El Naranjo, que yo también promoví, y yo le digo a Alejandra, vámonos a España a presentar El Tren Dorado. Ahí nos vamos a España a presentar El Tren Dorado. Y ahí, en eso, yo sentí la necesidad de escribir sobre, esa es una historia muy larga, la cuento en otra sesión, no sé si por qué sentí la necesidad de escribir, porque es muy largo. Bueno, de escribir sobre las pirámides, el significado profundo de los centros arqueológicos mexicanos. ¿Por qué no solamente son turismo, cosa bonita o artesanía, sino que son una cosa muy fuerte? Al mismo tiempo, yo escribí El Remo de Odiseo, sobre la Odisea contada por Nausicaa, donde Nausicaa, que es el personaje femenino jovencito de la Odisea, va a pasar por las pruebas por las que pasa Odiseo. Y entonces yo escribí esas dos novelas al mismo tiempo, porque es lo mismo. En Grecia y en México son las pruebas del alma. Son las pruebas no del inframundo de los muertos, como diciendo, y los muertos que se preocupen en pasar las pruebas, yo aquí me la paso tomando en el cine o algo, ¿no? No, son nuestras pruebas, las nuestras, para nacer a una vida superior. Entonces yo escribía eso como loca poseída, así me levantaba en la mañana y voy con Alejandra Ramos del Tren Dorado, que estaba creciendo la cuestión, y le digo, toma, aquí están, y que las publica ella. Bueno, y ya pasó, y viene, y todo lo que tú quieras. Y ya lo que viene lo va a contar Albeiro, pero bueno, ahí yo creo que tú cuentas, Albeiro, cómo nos conocimos y cómo tú hiciste tu novela, y ya verás. Pero es verdaderamente un encuentro en la gran Tenochtitlan, en el Templo Mayor, solo que Albeiro viajó en espíritu. Ahí está. Cierto.
Me ha gustado, me ha apasionado mucho el tema mexicano y México. No conozco, no he ido a México, pero sí en espíritu he viajado a México y lo hice a través de esta novela. La comencé a escribir hace mucho tiempo. Creo que ha sido de mis novelas más complicadas porque yo no estaba como muy a gusto con el tono inicial, le di muchas vueltas. Bueno, yo soy un hombre pues de campo, crecí en el campo y amo la naturaleza, ¿cierto? Por supuesto que el tema también indígena colombiano me ha interesado muchísimo y empecé como, yo quería contar una historia de un auténtico líder indígena que hubiera dado mucha guerra a los españoles. Entonces empecé a buscar en diferentes culturas hasta que llegué a los mapuches. O sea, empecé a darme cuenta que los mapuches podría ser la base de esta novela porque me encontré con un personaje como Lautaro. Lautaro es un guerrero tremendo. Los mapuches dieron la guerra a los españoles durante más de 300 años, no se rendieron. Entonces eso era lo que yo necesitaba como para empezar, ¿cierto? Yo quería escribir una historia que contara un poco también, digamos, el devenir de América Latina, que contara lo que había pasado en otras épocas, pero que también, digamos, que sirviera para explicar lo que está sucediendo ahora. Precisamente cuando el Amazonas está siendo destruido, cuando el oxígeno, el pulmón que tiene la Tierra cada vez es más pequeño, y yo sentía que de alguna u otra manera quería relacionar muchas cosas con esa historia. Entonces empiezo a investigar y llego a las culturas, a los aztecas, a la cultura náhuatl. Bueno, empiezo a descubrir a Quetzalcóatl. Me corriges la pronunciación. Lo haces precioso. Bueno, entonces comienzo yo a enterarme de toda esta riqueza cultural, de toda esta riqueza histórica, que la había medio saboreado por ahí en algún momento, pero no con la profundidad con lo que lo estaba haciendo ahora, porque lo estaba haciendo con un interés renovado. Y bueno, cuando uno investiga de esa manera, uno va renaciendo, ¿no? Uno se va dando cuenta que uno es una persona diferente cuando ha terminado esas lecturas, cuando ha asimilado todo eso y empieza a escribir. Entonces, ya tenía todo eso y lo importante era como encontrar el motivo de la historia. Y bueno, entonces es cuando encuentro a Chichilcualí, que es el personaje azteca, es el personaje que va a ser el amigo del otro, del indígena azteca, del indígena mapuche, y los encuentro, los llevo por un camino que los conduce al inframundo azteca. Porque es en ese camino, como haciendo, digamos, una semejanza con lo que hace Quetzalcóatl, que es ir por los huesos de los muertos para revivir ese quinto mundo. Pues lo que hacen ellos es ir por esos huesos para revivir la selva amazónica, de una u otra manera, y entonces hacen ese viaje con todos sus peligros, con todos esos vados maravillosos que hay que recorrer, con todos esos lugares misteriosos hasta llegar a donde están el señor y la señora de la muerte del inframundo azteca, ¿no? Metantecatl, ¿cierto? Entonces, bueno, es allí cuando siento que la historia ya tiene fuerza. Lo que pasa es que reescribo y reescribo hasta que finalmente el año pasado, hace 2 años más o menos, Editorial Enlace publica Los Herederos. Y es cuando me encuentro con María García, que pues la verdad en una Bogotá, y empezamos a hablar de todos estos temas y nos damos cuenta que, bueno, que nos unían muchas cosas. Lo que hablas de la arqueología, a mí ese interés me había surgido cuando leía a los 14 años Sinué el egipcio de Mika Waltari, y a partir de ahí yo también quería ser arqueólogo, y resulta que yo dije, pues, pero finalmente pesaba más lo de escritor, pero yo si no hubiera sido periodista seguramente hubiera sido arqueólogo, pero es ahí donde hay esas relaciones tan estrechas en cuanto a las temáticas, incluso a la historia que vivimos en cuanto a nuestros gustos literarios y todo eso. Y bueno, y es algo para mí realmente muy emocionante llegar a descubrir todo eso, porque estábamos como atravesando un camino que nos llevara a explorar a esos temas. Claro que por supuesto María García se ha dedicado mucho más a ellos en más profundidad. Yo simplemente recorrí ese camino por una necesidad de hacerlo, porque sentía que había unos lazos que me jalaban, que me llamaban, como tú misma dijiste, y que a explorar esos territorios, y también porque en esa exploración uno también busca explicarse muchas preguntas que se hace, dar respuesta a muchas preguntas, y yo creo que las encontré. Yo soy una persona muy distinta después de haber escrito Los Herederos.
Y los lectores, después de leer Los Herederos, yo recomiendo mucho esta lectura en Colombia, bueno, que llegue a México también, porque lo que pasó con Albeiro, yo creo que lo tocó vivamente el mensaje de Quetzalcóatl, que es un mensaje de humanidad profunda. A mí también me tocó, pero yo vivo en México, yo estoy en contacto con todo eso, como tú dices, y tú, lejano, sentiste que nuestro señor Quetzalcóatl, Seacatl Topiltzin, te tocaba y te decía, y no vengas solo tú, Albeiro, tráete al Mapuche, tráete a Lautaro, recoge América del Sur para que también pueda ser explicada a través de esta filosofía tan profunda, que es la filosofía de Quetzalcóatl, que es transformación y que es movimiento. En el libro se habla del desastre ecológico, cómo evitarlo, cómo esa explotación terrible termina con la naturaleza y termina con lo sagrado en la naturaleza. Y los seres humanos necesitamos lo sagrado de la naturaleza. Yo sí estoy también aquí en Tequisquiapan, te decía, por muchas razones. Aquí se llama, el río se llama San Juan, y es un río muerto, seco, estrangulado, envenenado por las fábricas de papel de San Juan del Río. Kimberly Clark. En papel escribimos nuestros libros. O sea, para que se hagan nuestros libros, pues muchos árboles y ya saben, ¿no? Entonces, la nueva conciencia ecológica de la humanidad va a reducir el papel. Y yo también me sentí llamada por este río para, de alguna manera, espiritualmente, poderlo revivir. Hoy pasaba, porque es mi camino a mi casa, y le digo, vas a vivir, tú vas a vivir. Y está rodeado de árboles, y en el país de las pirámides, el encuentro de la niña que se llama Mirai con el señor Tlaloc es inspirado en esos paisajes. Todos los árboles le hablan y le dicen, respeta, el señor Tlaloc te va a hablar. Entonces, a mí me tocó Tlaloc, Albeiro Quetzalcóatl, pero Tlaloc y Quetzalcóatl son uno y el mismo, y nosotros, Albeiro y yo, somos uno y el mismo. Colombia y México es uno y el mismo, y es de verdad motivo de celebrar y de seguir moviendo y de seguir continuando el emblema de Quetzalcóatl, que es el movimiento, ¿no? El Olim. Movámonos, sigamos evolucionando y sigámonos acercando, dando sentido a lo que vamos viviendo. Yo estoy muy emocionada, Albeiro, de volverte a ver, siempre es hermoso, y más en este contexto donde estamos, pues nada menos que en un pedazo de México, en Colombia, como es la embajada. Gracias a su hospitalidad, Gloria, Lucy, y gracias, amigos, por escucharnos y atender nuestra emoción. Gracias, yo también estoy muchas gracias a contento. De verdad que son... Perdón, Albeiro, adelante. Sí, no, decía que también estoy muy emocionado, que adelante. Lo que tú decías, María, que en toda esta investigación algo que me emocionó muchísimo también fue encontrarme con esos lazos profundos que uno a veces no siente, pero que están allí. Hablaba, por ejemplo, yo en mi novela de un canelo en Chile o en Argentina, un árbol canelo, y un napal en México. México, no, fuerte, hermoso. Y cómo esa simbología en esas dos culturas era importante, cómo lo sagrado era importante a través de las raíces de esos árboles y lo que podía haber allá adentro, mucho más profundo, que era lo que nos expresaba. Entonces yo sentía que esas raíces como que se unían en todo este territorio y formaban uno solo. Entonces, por eso, pues digamos que estos dos indígenas comienzan esa exploración por el territorio de arriba, llamámoslo de alguna manera, donde ha habido tantos desastres, porque entonces la casa arana, los sistemas como el habilito, donde las personas eran esclavizadas para la explotación del látex, todas las situaciones que vivió la selva amazónica y que aún vive ahora con la explotación del petróleo, con la poda de árboles para hacer más extensos los campos para que haya más ganado. Entonces todo eso, digamos que tratado de una manera que me llevó, digamos que ese mensaje del que tú hablas fue el que me fue conduciendo por ese camino, para tratar de entenderlo y tratar de explicarlo en esa novela. Hermosísimo. No cabe duda que son almas gemelas. Somos almas gemelas. Además, en las novelas, su personaje es masculino y el mío es una niña, ¿ves? Entonces tenemos una cosa ahí de que se complementa de algún modo, ¿no? Las dos. Entonces, bueno, precioso. Liwen se llama el mío, ¿cómo es que se llama el tuyo? La niña se llama Mirai, que es futuro en japonés. Exacto, sí. ¿Qué significa Liwen? No me acuerdo. Liwen. ¿Qué es el significado el tuyo, el nombre de Liwen? Liwen tiene algo que ver como con la esperanza.
es el futuro, sino la esperanza, ¿no? Entonces hay realmente una hermandad entre nuestros dos libros y también, bueno, mucho se empeñó Alejandra Ramos en que nos conociéramos. A mí me regaló tu libro y a ti te regaló el mío. Entonces Alejandra está en su seminario, pero si se asoma, gracias Alejandra por unirnos. Así es. Sí, sí, sí. Y ustedes son una muestra más de los lazos tan fuertes que unen a Colombia y a México en muchos ámbitos, y en este caso pues la literatura y la literatura infantil y juvenil. De verdad que yo creo que esta charla va a generar mucho interés en el público infantil y juvenil, y estarán muy deseosos de leer sus obras, porque de verdad es muy interesante las visiones que nos están compartiendo. Así es. Tenemos muchas preguntas, María y Albeiro. Entonces, si les parece, se las voy a empezar a leer y pues ustedes deciden quién contesta. Bueno, ¿les parece bien? Bueno. Sí. Nos dicen, muchas gracias por contarnos sus experiencias y sus obras. Preguntan, ¿qué consejo dan para incentivar la lectura desde los hogares y las escuelas? ¿María? Bueno, pues qué consejo. El entusiasmo que ven que tenemos los dos, pues ese entusiasmo. Cuando Albeiro dice, cuando conoció el mar, lo defraudó, porque la verdad es que el mar de Salgari era más emocionante, más lleno de matices. Eso, compartir la lectura en casa y compartir el entusiasmo, la belleza que suscita la literatura, y eso es más que nada. Yo siempre digo, el contagio es el contagio de un entusiasmo, como cuando te gusta una película que es más común y la vas a ver, bueno, igual, estás leyendo un libro y contagias pues tu entusiasmo. Sí, yo complementaría diciendo que, he tenido la experiencia con Jacobo, que pues él es muy buen lector. Juana también es tremenda, tiene 17 años y hace 4 años se ganó el premio a la mejor lectora del colegio por haberse leído en un año 107 libros, ni yo me los he leído en un año. ¡Eso! Y entonces, y yo recuerdo que tanto mi esposa como yo les leíamos en la barriguita. Estaban ahí y nosotros le leíamos cuentos y pateaban, se movían, algo les decía eso que estaban escuchando. Claro, y la lectura en voz alta la hemos continuado, incluso ahora que Jacobo tiene 10 años todavía le leemos en la noche. Por ejemplo, ahorita le está leyendo mi esposa uno de mis libros. Él también lee, él está leyendo Pegote en este momento, pero hay otras noches que él quiere que le lean. Y me parece que eso de que le lean a uno en voz alta es delicioso, eso no se compara con nada. Entonces yo siento que de esa manera estamos haciendo que nuestros hijos sean lectores. Yo no sé si eso pueda funcionar con otros, pero me imagino que sí, que puede ser buena fórmula. Claro. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo el papel de padres ha aportado en su oficio como escritores? Bueno, Albeiro. La verdad es que ser papá para mí ha sido yo creo que ha sido lo más importante que me ha ocurrido, porque yo no tuve papá, ¿cierto? Entonces no tuve esa figura paterna. Entonces me tocó como inventar lo que era ser papá, y creo que me ha funcionado. De hecho, la literatura, comenzó a escribir para niños, comencé gracias al nacimiento de mi hija. Eso fue lo que me motivó y me llevó a descubrir que yo no iba a escribir tanto para adultos, sino para niños. Y así fue como comencé. Pero ya con ellos, ya creciendo, ellos han sido importantísimos. Yo tengo libros que han surgido de conversaciones con mis hijos. Podría hablar, por ejemplo, de Rosa la mula caprichosa, que es la historia de una mulita que pues es muy maltratada, que es muy terca. Y bueno, yo iba con mi hija en el carro por la carretera, y de un momento a otro yo me detuve. Y le dije a mi hija, no podemos continuar porque hay una mula atravesada y no nos deja seguir. Entonces mi hija me miró como si yo estuviera loco. Ya no veía nada. Y hasta que, yo le hablé tanto de esa mula hasta que ella la vio. Y entonces nos bajamos a convencer a la mula de que se hiciera a un lado para nosotros poder continuar. Pero no muchísimo. Ella era una mula muy terca. Y pues, mi hija finalmente se acercó y le dijo algo al oído, un secreto que yo no sé. Y a raíz de eso,
yo cuando llegué a Cali, yo dije, voy a escribir un libro que tenga que ver con esto. Y así fue, pues esa es como una de las tantas historias que puedo contar, donde mi hija o mis hijos, o mi hijo Jacobo, han intervenido de alguna manera, para que yo, digamos, explore, para que cuente una historia, y bueno, han sido fundamentales. Bueno, qué bonito lo que nos cuenta Albeiro. Nomás quiero decir eso, que esta que tú nos has dicho, no tuviste padre, pero cómo has suplido eso, con qué fuerza espiritual y has dado padres a los demás. Me encanta, te admiro y es hermoso, Albeiro, lo que has hecho. Pues yo lo que puedo decir de mi papel de madre, mi carrera, el éxito, todo me lo dio mi hijo. Ya él tiene 25 años, no tengo tan fresco como Albeiro, que son chiquitos sus hijos, bueno, 16 pequeños, él tiene 25, pero yo siempre lo digo cuando estoy con padres, este éxito, estas mieles, esta oportunidad de estar con ustedes, todo se lo debo a mi papel de madre con mi hijo. Fue un regalo de él para mí. Y eso es muy bonito, grandioso, y lo tengo como una verdad absoluta en este sentido. Qué bonita pregunta nos hicieron, ¿verdad, Albeiro? Cierto, otra muy linda, María, y la verdad que quiero contarles algo un poco doloroso que me ocurrió también en algún momento escribiendo un libro. Estaba escribiendo La Casa de los Espejos Humeantes, una novela que tiene que ver con una leyenda latinoamericana de la patasola. Wow. Entonces, bueno, resulta que estaba escribiendo esa novela cuando, digamos que hicimos un viaje a Popayán, porque mi esposa es de Popayán. En el camino nos accidentamos, mi vehículo se estrelló contra una tractomula, un vehículo muy grande, y entonces pues quedamos muy mal todos, pero especialmente mi hijo pequeño, que tenía 2 años entonces, Jacobo. Él quedó con una conmoción cerebral que le impedía caminar y hablar. Yo dije, yo no puedo volver a escribir nunca más. Si mi hijo no sale de esto, yo no vuelvo a escribir. Y efectivamente, pues con mi esposa nos dedicamos a las terapias permanentemente. Yo me dediqué totalmente a él. Y cuando a los 6 meses salió de todo eso sin ninguna secuela, yo retomé la escritura de la Casa de los Espejos Humeantes y me di cuenta que me había dado mucha energía y mucho valor él con todo lo que había hecho. Porque si él había sido capaz de recuperarse de todo eso, yo también tenía que hacerlo, y de hecho retomé la escritura del libro y pues se lo dediqué a él, por supuesto, y siento que a partir de ahí tomó mucho más vigor, mucha más energía eso de escribir para los niños, porque me sentí mucho más comprometido. Ay, qué precioso, Gloria, qué hermoso, amigos, qué historia, Albeiro, de verdad, ¿eh? Qué hermoso. Sí, muchas gracias por compartirla, Albeiro. Gracias. Nos preguntan también, María y Albeiro, ¿cuál creen que es su responsabilidad como escritores para captar y motivar a los niños en su desarrollo? Bueno. Qué fuerte. Pues mira, es algo natural. Sí. Se llama vocación, en mi sentido. Yo me siento llamada para darle a los niños y jóvenes esta información de los mitos, la historia, la leyenda, la literatura. Considero que es mi responsabilidad. Sí, la palabra responsabilidad, porque es una vocación. Entonces yo me siento motivada para hacer esto y me concentro, busco de qué manera puede el mensaje ser efectivo y que en ello se convierta en riqueza, en verdad, en conocimiento. Así es. Sí, y yo siento que bueno, es que el reto de escribir para los niños y los jóvenes es muy complejo, porque es que atrapar ahora a un niño, a un joven con un libro es una cosa muy tenaz. Entonces yo siento que, pues, como lo que tú dices de la responsabilidad, también de la emoción que uno siente al escribir. Yo digo, no hay cosa más feliz para mí que sentarme todas las mañanas a perfilar una historia. A veces, yo generalmente no escribo con el esquema de, bueno, comienzo de tenerlo todo en la cabeza. Empiezo con una idea que se va haciendo es más grande, y esa idea, digamos, entonces yo todos los días como que me sorprendo de lo que escribo, y yo digo, ¿esto de dónde me salió? Me había ocurrido. Entonces yo digo, ¿pero esto qué es? Y eso me gusta, eso me emociona. Entonces yo quiero transmitirle también esa emoción a mis lectores, porque primero que todo yo me divierto haciendo eso. Entonces yo quiero que mis lectores se diviertan haciéndolo, leyendo, así como yo me divertía leyendo a Emilio Salgari. Entonces es como la tasa que tengo ahí, la medida que tengo para yo escribir, que mis lectores también se diviertan, y por supuesto que reciban mucho, porque es que la literatura no es solo diversión, sino que trae todo eso de lo que ustedes hablan, de todos esos mensajes que uno recupera, porque cada es un mundo aparte, y cada lector
lectura diferente de ese texto. Entonces cada lector se apropia de una manera distinta de ese libro. Y uno no sabe finalmente qué va a pasar en el lector cuando lea ese libro, ¿cierto, María? Así es, no sabes, no sabes. Veo mucha pasión en los dos, me encanta que tengan esa pasión para escribir, para compartir con la gente, pues lo que piensan, sus experiencias, lo que sienten y cómo ha sido todo el proceso, ¿verdad? Los felicito mucho. Tenemos otra pregunta. En la creación de los mitos, esta supongo que es para ti, María, en la creación de los mitos, ¿cómo haces para que sean transmitidos de la forma que quieres para los niños? ¿Cómo haces para transformarlo y que sean de interés para los niños? Bueno, ahora sí ya es el oficio. Hablaba Albeiro, periodista, yo también fui periodista, y el periodista pues tiene que transmitir varios mensajes, tus entrevistas y todo, en un lenguaje para que el público en general, en común, no especializado, pueda acceder a esa información que estás dando. Entonces yo tengo mucho oficio en ese sentido. Como toda la vida me han encantado, me han gustado mucho, ya tengo un manejo muy suelto, ¿sí? Muy confiado, muy suelto, muy despreocupado de lo que es el lenguaje mítico y de lo que son los orbes míticos de las diversas civilizaciones. Y como me puse tanto en Colombia como en México, estos últimos 3 años fueron de escritura continua, ya generé una facilidad muy grande, ¿eh? En México escribí Diccionario de mitos clásicos sobre griegos y romanos con el poeta español Aurelio González Obies, ya yo sola, Los mitos de América, Diccionario de mitos de Asia. Paralelamente construimos con Enlace Editorial una pirámide de conocimiento griego donde yo adapté la Ilíada, la Odisea y las tragedias, más el Remo de Odiseo, Atenas siempre, estos títulos que tienen que ver con ello. Entonces, no es que yo haga un lenguaje sencillo, no es que yo haga un lenguaje, vamos a decir, vulgar, no, me parece muy importante conservar la poesía, porque la poesía es la resonancia sagrada, la poesía es la canción. Nos dice Albeiro que ellos, como padre, su esposa y él, a sus bebés les leían en el seno materno. Yo también hacía lo mismo con el mío, y ese lenguaje llega sagrado al niño, y cuando uno le canta a las nanas, yo al mío le cantaba todo el repertorio del romancero español, y así, porque me gusta mucho cantar, y yo le transmití a él el sentido sagrado del lenguaje. El mito debe de llevar el sentido sagrado del lenguaje, porque si no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, intrascendente. En cambio, si tiene este sentido sagrado, y ahí echo mano de la poesía, puedo expresar este mito, y también es sencillo, arrastra, lleva, convoca, y además otorga libertad. Muchos narradores orales en México han tomado los diccionarios de mitos para narrarlos ya como ellos quieren. Como yo los narré como yo quise, ellos también ya los narran como ellos quieren. Son los mitógrafos, son como Homero, el Rapsoda, continuadores de una tradición donde estás haciendo una interpretación y estás poniendo tu corazón, te estás entregando a él para transmitir un mensaje que viene de muy lejos y que también es portador del corazón de muchos seres humanos antes que tú. Así. Qué lindo, María, qué lindo. Gracias, Rodrigo, querido. Gracias. En tu caso, Albeiro, ¿cómo haces para transmitir, por ejemplo, esos temas que mencionamos hace un rato, secuestro, abuso, calentamiento global? ¿Cómo haces para que los niños y los jóvenes lo reciban de la manera correcta y que no sea tan agresivo tal vez la información que les estás proporcionando? Platícanos un poquito sobre esto. Sí, tienes razón, la verdad que es un poquito complejo, pero igual yo digamos que he logrado como sustraerme, digamos, a ese lenguaje periodístico que se maneja todo el tiempo y que es lo que finalmente llega a la gran población. Entonces yo les decía en estos días a un grupo de jóvenes que ellos podían escuchar las noticias sobre una masacre que ocurrió hace poco en Nariño, sobre otra que ocurrió en otro departamento, y que pues eso les llega como un hecho, generalmente les llega sin ningún contexto. Ahí es una información que ellos ni siquiera logran entender, o que ni siquiera escuchan, porque realmente escuchar noticias para un niño o un joven pues no es algo que muy normal, porque pues generalmente en estos países donde hay tanta violencia, pues ver los noticieros como que lo que da es dolor de cabeza. Entonces, acercarse al joven con una historia diferente, con una historia en la que ellos se vean de una u otra manera identificados. Entonces, por ejemplo, en el caso de La niebla no pudo ocultarlo, yo empecé contando la historia de un jovencito que está con su amigo ahí en las afueras de su casa, y hay mucha neblina, entonces no sabe qué está ocurriendo, pero escuchan unos ruidos y un disparo.
cuando ellos se esconden y al ratico, entonces ellos salen de allí y se dan cuenta que el que ha sido asesinado es el barbero del pueblo. Entonces uno de ellos, se llama Leopoldo, decide esconder, o sea, enterrar ese cuerpo, porque ese mismo día ha llegado al pueblo su hermano, al que están señalando de ser guerrillero. Entonces él entra en terror, piensa que tal vez su hermano le van a achacar ese crimen, y entonces decide esconderlo, enterrarlo y guardar ese secreto durante como 10 años, ¿cierto? Entonces, bueno, pero la historia es también la historia alrededor de eso. También se cuenta lo que está pasando en el pueblo, los niños jugando, la música que se escucha. Es una novela muy musical, y es casualmente eso lo extraño, porque yo siento que a veces en los pueblos, cuando hay mucha violencia, en las cantinas se siguen escuchando la ranchera, los tangos, la abuela mía sigue poniendo la música, y entonces todo sigue como ocurriendo aparentemente normal, a pesar de que hay violencia. Entonces hay como una doble faceta allí de la existencia humana, en el que hay unos atemorizados, pero hay otros que siguen su vida normalmente. Y bueno, yo lo que hago con novelas como esta es como generar también como ese ambiente. Entonces, mientras está sucediendo lo de los paramilitares llegando, es un grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Es un hecho muy duro, además, porque uno se llama los 12 Apóstoles, ese grupo paramilitar, porque entre los miembros de ese grupo paramilitar hay un sacerdote, ¿cierto? Y entonces es como mezclar toda esa religiosidad también. Los pueblos son muy católicos, y eso también marca una tremenda diferencia allí. Entonces, crear ese ambiente en medio de un pueblo muy religioso, muy musical, y que a pesar de todo, a pesar de esa violencia, sigue con su vida. Entonces, yo creo que un joven llega y lee esa historia, pues, bueno, lo que pasa es que hay cosas que nunca cambian, ¿no? Los sentimientos como el amor, como el miedo, son universales. Puede que ahora un joven pues esté ahí con sus juegos en internet, pero también puede estar leyendo esta novela y dándose cuenta de lo que siente este joven, también la soledad que siente, que es común a muchos jóvenes. Entonces hay como elementos que los liga sin que, y de una u otra manera también están conociendo lo que está pasando en su país, lo que ha pasado. Entonces es lo que han dicho pues de esta novela, que llega a los jóvenes de una manera en que les toca como sus sentimientos, pero también les cuenta lo que ha pasado en su país. Muchas gracias. Muy interesante esta visión. Increíble. Tengo una pregunta muy interesante que acaban de hacerles a los dos. Nos dicen, ¿podremos esperar a obra que enlace el pasado glorioso con el presente sinuoso de los pueblos originarios de México y Colombia? Bueno, tanto los herederos por ahí va. Bueno, que enlace México y Colombia y que le escribamos nosotros o que escriba yo, pues yo creo que sí podemos esperar. O los dos. Pero mejor nos vamos a la línea. Para escribir a 4 manos. Eso sería interesante también, ¿no? Es que entrar a este encuentro, ¿sí? Pues sí, pues podría ser, como no. ¿Qué pregunta nos han hecho? ¿Quién nos pregunta eso? ¿De qué país? ¿De Colombia o de México, Gloria? De México. ¿De México? Pues yo creo que sí podemos esperar, Albero. Yo creo que sí, vamos para allá, porque estamos conociéndonos muy desde las raíces como escritores, nuestro pueblo entre nosotros y demás, y creo que para allá vamos. Y estamos caminando de ese modo. Hay un encuentro, los herederos camina el guerrero, camina hasta llegar pues al centro del mundo, ¿no? Que es la Gran Tenochtitlan, y hacer este viaje. Yo estaba una vez en el Templo Mayor y le escribo a Albeiro un WhatsApp y digo, aquí estoy y aquí vas a llegar tú. Entonces yo creo que sí, como dije yo, aquí va a llegar, ya llegó mentalmente, ya llegó como escritor, pero físicamente todavía no, pero ya casi. Yo creo que vamos a llegar a eso, vamos a unir nuestro sinuoso, ¿cómo dijo? Estuvo muy bueno, sinuoso pasado. Ahora te digo, es... Y presente. Pasado glorioso con el presente sinuoso de los pueblos originarios. Sí, pasado glorioso. Bueno, pues creo que ya les dejaron tarea para... Albeiro, creo que ibas a decir algo, lo tienes en la punta de la lengua. Sí, no, que sinuoso y a la vez también tormentoso, porque el presente es nomás hace poco en Colombia hubo una serie de hechos muy violentos, de masacres,
incluso se habla de que hay grupos mexicanos acá, y entonces yo recuerdo cuando los grupos colombianos estaban en México también. Entonces es algo que nos une en tantas facetas, tantas circunstancias, y uno no entiende cómo nuestras raíces nos llevan a esos extremos, ¿no? ¿Cierto? Así es. Y tanto Albeiro como yo y otros escritores, muchos, no solo colombianos o mexicanos, estamos generando patrimonio cultural. Veía en España en un último viaje cómo estaban promoviendo en la Plaza del Sol una telenovela de narcos colombianos. Y la comunidad colombiana en Madrid dijo, pues por favor, vamos, una petición, que no sea tan masivo promover un cliché, un estereotipo de que todos los colombianos son narcos, ¿sí? Entonces, esto del Netflix y de la cultura de masas, pues permea la imaginación y demás, donde la gente tiene un encuentro profundo con los libros. Entonces, nosotros estamos generando un patrimonio cultural del siglo XXI para poder expresar nuestra verdad como Colombia y como México. Somos más Colombia y México que el narco, somos más Colombia y México que nuestros problemas así políticos y demás. Tenemos una raíz tan poderosa, que puede encender a toda la tierra. El mensaje de nuestros mitos, Albeiro, Cruzado, Quetzalcóatl, todo lo que yo, bueno, pude investigar de Bochica, de Colombia, este amor por el agua. Pues, ¿qué es ese amor por el agua? Sino lo que necesitamos, cuidar el agua. Entonces, estas obras de literatura infantil y juvenil, promovidas tan aguerridamente por estas editoriales pequeñas e independientes, tanto en Colombia como en México, son ese patrimonio cultural que estamos diciendo nosotros. Y yo me siento muy orgullosa de participar en ello, me siento muy orgullosa de ser contemporánea de Albeiro Echavarría, de que nos encontramos en el camino y de que estamos enunciando la riqueza y la magia de nuestros hermosos países hermanos. Yo también estoy muy contento y orgulloso, y me emociona que estemos en esta charla, verdad que ha sido una oportunidad única para que expresemos todo lo que sentimos en todos estos temas que nos unen y bueno, que nos preocupan, ¿no? Entonces yo siento que afortunadamente pues hemos podido encontrarnos en esta tierra, y que ojalá pues dé nuevos frutos toda esta relación, por supuesto que con nuevos libros, con nuevas historias que muestren eso, no solamente digamos el lado negativo, sino también digamos todo lo que nos une y todas esas raíces que han hecho que seamos lo que somos. Exacto, hermoso. Hermoso. Efectivamente. Muchas gracias a los dos, de verdad que ha sido muy, muy enriquecedora esta charla, muy amena y muy interesante. Una última pregunta, que ¿dónde pueden conseguir sus libros sin hacer comerciales, acuérdense? Pero nos preguntan, ¿dónde pueden conseguir los libros de García y de Albeiro? Particularmente nos preguntan, por ejemplo, por Los Herederos, ¿en dónde lo consiguen? Los Herederos, sí. Bueno, Los Herederos se consigue pues aquí en Bogotá, la editorial, aquí en Colombia, la editorial Enlace lo distribuye, se consigue en las principales librerías de Colombia, pues es un libro de distribución nacional. Esperemos que llegue próximamente a México, esperemos que Alejandra lo lleve a México, seguramente lo va a llevar porque pues... ya está en electrónico, o ya están intentando el Tren Dorado, Enlace Editorial, vender en México a través del libro electrónico para empezar, y yo creo que tiene que llegar, es un libro que tiene que ser leído en México, mucho difundido, así es. Y los míos pues también igual, busquen en internet y nos van a encontrar un caminito para encontrar. Hablas de comerciales, ¿verdad, Gloria? Perfecto. Sí, comercial. Sí, exacto. No olviden tomar Coca-Cola. María Albeiro, muchísimas gracias por esta tarde tan agradable. De verdad se los agradecemos mucho. La embajada les agradece su participación, su disposición, su tiempo. Y bueno, pues esperamos que tenerlos en alguna otra ocasión con sus nuevos proyectos, tenerlos nuevamente en alguna de las actividades de la embajada. Pues con esto damos por finalizado este conversatorio. Agradecemos también la asistencia y la participación de todo el público que estuvo siguiéndonos, y les recordamos que sigan nuestras redes sociales para que se logren las actividades de la embajada. Muchas gracias. Gracias nuevamente y que pasen todos muy buena tarde. Muchas gracias. Chao.